¿Qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Luz Gabriela Velarde y el día de hoy estamos convocados acá para hablar justamente de mindfulness, práctica de reducción del estrés durante la pandemia. ¿Sí? Entonces, nuestro objetivo de esta sesión justamente va a ser explicar de manera sencilla qué significa mindfulness, bueno, y también el estrés que lo estamos quizás muchos de nosotros sintiendo o lo hemos sentido antes durante la pandemia, ¿no? Entonces, recordar un poquito que mindfulness es una práctica muy antigua, data de hace más de 2500 años y vino desde Oriente. Entonces vamos a un poquito descubrir cómo llegó hasta Occidente, qué nos dice la ciencia del mindfulness, cómo lo podemos aplicar en nuestra vida cotidiana, ¿no? En nuestro día a día, de manera práctica y que nos sirva de utilidad justamente para disminuir estas sensaciones, estas incomodidades que nos pueden traer justamente en la pandemia. Bueno, mindfulness es una palabra que ha sido traducida como básicamente como atención plena, conciencia plena o presencia, ¿no? ¿Y esto qué significa? Justamente la definición la da, la más precisa nos la da Jon Kabat-Zinn, fundador justamente de uno de los programas más reconocidos a nivel mundial. Nos dice lo siguiente, ¿no? Que mindfulness es justamente prestar atención, es estar atentos a cada instante, ¿no? De manera consciente. Es decir, percatarnos de lo que realmente está pasando en este presente, en el aquí y en el ahora. Pero con una actitud completamente amigable, de curiosidad, de aceptación y de interés. Por ejemplo, sabemos de que a veces nuestra actitud, si bien es cierto, no necesariamente va a cambiar la realidad, nos puede hacer sentir mucho mejor. Y eso también es algo valioso que lo podemos reconocer y tener presente y darle la utilidad. Entonces, ya sabemos que mindfulness es atención plena, significan lo mismo, pero tenemos de que especificar también qué cosa es y qué cosa no es. Mindfulness involucra algo mayor que una herramienta o que una práctica. Básicamente es una actitud hacia la vida, porque mediante las prácticas meditativas, lo que nosotros vamos a ir construyendo justamente es esta forma de mirar la vida con otros ojos, mirar las situaciones o los acontecimientos de una forma completamente distinta o variada y no solamente sesgada. Ahora, definitivamente, como bien en la definición de Jon Kabat-Zinn nos dice estar conscientes o ser conscientes, esto va a devenir en una forma de cambiar, porque no podemos cambiar aquello de lo que no somos conscientes. Todo cambio, todo aprendizaje o toda transformación tiene como punto clave o punto inicial la conciencia. Es decir, podemos nosotros cambiar aquello de lo cual somos conscientes y no vamos a poder cambiar aquello de lo cual no nos percatamos o no nos damos cuenta que debemos de cambiar. Y eso quizás lo vemos en lo cotidiano, ¿no? Y cuando me doy cuenta, por ejemplo, que cometí un error al realizar tal o cual actividad, entonces esta conciencia me va a facilitar a mí diseñar este camino para poder modificar, para poder transformar o para poder cambiar aquello. Pero si yo, digamos, paro en automático y no soy consciente de esta situación o de este error, entonces definitivamente no va a venir el cambio. Por lo tanto, mindfulness y las prácticas meditativas nos van a ayudar a ser conscientes y definitivamente a cambiar aquello que nosotros reconozcamos que debemos de hacerlo. En síntesis, mindfulness
va a ser el arte justamente que nosotros vamos a tener, a incorporar y a construir en nuestra vida el ser conscientes, aprender a ser conscientes. Porque, como les había hablado hace un ratito, generalmente nosotros vamos asumiendo que estamos conscientes o dándonos cuenta de las cosas. Pero la ciencia ya nos dice que no es así, que la mayor parte de las acciones, de las actividades que nosotros vamos realizando son en automático. Por ejemplo, algunas veces a ustedes no les ha pasado, a mí por ejemplo me ha pasado cuando estábamos en presencial, que yo tenía una ruta para ir al trabajo todos los días, ¿no? Pero por ejemplo, había un día que había pedido permiso, qué sé yo, y tenía que ir a otro lugar. La sorpresa era que cuando yo cojo el carro y de pronto estoy en la ruta, recién me percato que no estaba yendo a mi trabajo, sino tenía que ir a otro lado, pero automáticamente estaba yendo al lugar que ya me había habituado a hacerlo, ¿no? Entonces, nosotros asumimos que nos estamos dando cuenta o que somos conscientes de todo, cuando en realidad la mayor parte de veces hacemos las acciones o nuestras actividades en automático, ¿no? Entonces, esta apertura o este descubrir o aprender a ser conscientes nos va a facilitar muchas cosas y nos va a evitar en muchas ocasiones que quizás cometamos esas situaciones o esos errores, esos inconvenientes o quizás también esos accidentes. ¿Cuántas veces en alguna situación nos hemos encontrado en que por no prestar atención o por no estar plenamente atentos, nos hemos accidentado? O ahora, por ejemplo, el otro día me estaba regresando de la playa y habían 4 accidentes en el transcurso, ¿no? Del regreso, de mi retorno. ¿Qué pasó? ¿No? No estuvieron conscientes, no se percataron, no se dieron cuenta, ¿no? Entonces, justamente en las situaciones que nosotros estamos pasando, se exacerban la falta de conciencia y nos hace proclives justamente a cometer ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, con las prácticas meditativas de mindfulness, nosotros vamos justamente a construir este arte de vivir conscientes. Ahora, ¿qué no es mindfulness? No es definitivamente una técnica que lo utilicemos nosotros para relajarnos, para estar calmados. Lo que sí puede suceder es como una consecuencia de lo que nosotros realizamos esas prácticas meditativas, podemos estar definitivamente más en calma, más con apertura, más, digamos, proclives a reflexionar o a darnos cuenta, ¿no? Después, no es estar en postura de loto, ¿no? Cuando hablamos nosotros de mindfulness o prácticas también meditativas, inmediatamente a las personas les viene la imagen de una persona que está, por ejemplo, sentada en un cojín, con las piernas cruzadas, con los ojos cerrados, inmóvil. Y no es necesariamente la única postura o la única forma en que nosotros podemos meditar. Para un poquito explicarles que las prácticas meditativas pueden ser básicamente de 2 tipos, ¿no? Aquellas que son formales y las informales. Las formales, una de ellas es sentarnos así como en la postura de loto y meditar. Pero también nosotros podemos realizar estas prácticas meditativas, por ejemplo, sentados. Ahorita que estoy sentada en una silla, también puede ser una posibilidad en que yo pueda realizar esta práctica meditativa, o también caminando, ¿no? Entonces, en donde yo genero un contexto, un espacio con ciertas condiciones y yo me propongo realizar esta actividad, digamos, ya como un hábito diariamente. Pero también, como les decía, existen otras formas de realizar estas prácticas meditativas que son de manera informal. Cuando, por ejemplo, cuando yo presto atención plena cuando estoy consumiendo algún alimento. Cuando me tomo, por ejemplo, ese cafecito y lo disfruto y estoy disfrutando de ese momento, de ese estar presente
en esa situación. O también puede ser estar en atención plena durante una conversación, ¿no? Entonces, estoy sumamente conectada con esa persona, no estoy utilizando mi teléfono, no estoy, digamos, súper, digamos, desatenta con mis pensamientos o mis preocupaciones, sino que estoy enteramente entregada a esa comunicación, a esa conexión que tengo con el otro, ¿no? Y también muchas veces se cae en el error de pensar que cuando uno medita es poner la mente en blanco. Y eso prácticamente es sumamente difícil. Ya les voy a comentar por qué. Por las características que nosotros tenemos como seres pensantes, como seres humanos, como seres racionales, ¿no? Entonces, el pensamiento, constantemente estamos pensando en diferentes cosas y por lo tanto no se trata de eso. Ya cuando realicemos al último de nuestra sesión del día de hoy una práctica, les voy a incorporar algunas pautas y algunas indicaciones de qué hacer con esos pensamientos, por ejemplo, que se nos vienen cuando deseamos realizar estas prácticas meditativas, que van a ser justamente el camino para que nosotros podamos vivir en conciencia. Y este vivir en conciencia nos puede transformar. Ya vamos a ver qué es también lo que nos dice la ciencia. Pero antes nos vamos a permitir un ratito conocer cómo es que estas prácticas meditativas llegaron a Occidente. Bien, entonces les voy a comentar un poco la historia. ¿Qué pasó? Porque yo les dije inicialmente que estas prácticas tenían una antigüedad de más de 2500 años y venían de Oriente. Entonces, ¿cómo llegaron acá a Occidente? ¿Cómo nosotros sabemos de eso? ¿No? Muy bien, entonces vamos a recordar que más o menos en los años 50 hubo una invasión de China al Tíbet y muchos de los monjes budistas, pues, para salvaguardar su vida, huyeron, ¿no? Miles de ellos, ¿no? Para poder sobrevivir y se dispersaron por los cuatro rincones del mundo. Y justamente también en esa época en Occidente, por los años 60, 70, la juventud estaba muy deseosa de conocer otros lugares, nuevas formas de vida, y muchos de ellos migraron y fueron a Oriente. Y justamente ahí se encontraron con estos monjes budistas, estas personas que realizaban esas prácticas meditativas, y se quedaron muy encantados porque les planteaba otra forma y otra perspectiva de vivir. Fueron también muchos psicólogos, personas que estaban relacionadas con temas de salud y deseaban justamente un poco validarlo científicamente, ¿no? Porque consideraban que podía tener estas prácticas meditativas algún efecto en la persona. Lo estaban viendo ellos, ¿no? Pero querían comprobarlo científicamente. Y ahí tuvieron algunos inconvenientes. ¿Por qué? Porque para las personas que tenían estas prácticas meditativas no necesitaban ellos validarlo científicamente. ¿Por qué? Porque ya lo practicaban en su vida cotidiana y si veían esos resultados, entonces no necesitaban, digamos, un respaldo de nada. Ellos sabían que sí funcionaba y punto, ¿no? Pero en Occidente sí se necesita el respaldo de la ciencia para ver si funciona o no funciona. Entonces, ahí a mí me parece súper clave la aparición de Matthew Ricard, ¿no? ¿Quién fue Matthew Ricard? ¿Quién es, mejor dicho, un biólogo que bastante reconocido, había estudiado pues, en universidades famosas y estaba justamente haciendo su doctorado con la asesoría de un premio Nobel. Pero él también era un practicante de la meditación, que había viajado a Oriente y de hecho muchas de estas prácticas meditativas durante muchos años. Y él, teniendo, digamos, estas dos perspectivas, desde la ciencia y por otro lado, de haber practicado la meditación durante muchos años, convenció de alguna manera a algunos monjes budistas para que puedan ellos trasladarse a estos grandes laboratorios de Occidente y que puedan realmente descubrir qué es lo que pasaba en el cerebro de las personas que habían meditado durante muchísimo tiempo, durante años, tenían horas de práctica meditativa
y querían descubrir, o sea, querían validarlo con la ciencia, de qué manera tenía unos efectos en transformar justamente el cerebro de las personas. Y entonces acá vemos, por ejemplo, a Minjur, que es un monje que fue uno de los primeros justamente en el año 2002, que justamente lo llevaron a estos laboratorios especializados para descubrir mediante una serie de evaluaciones y pruebas qué es lo que había pasado en ese cerebro meditador, ¿no? Que tenía más de miles de horas de haber meditado, porque él desde pequeño había realizado estas prácticas meditativas. ¿Y qué es, por ejemplo, lo que descubrieron? Que su edad cronológica era de 41, pero su cerebro tenía la edad de 33 años, ¿no? Imagínense, vemos una diferencia bastante sustancial, porque también es importante que nosotros recordemos que la edad cronológica simplemente es una fecha, ¿no? Es un número, mejor dicho, ¿no? Es un número que nos indica la distancia que hay desde el día en que nosotros hemos nacido hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, si me preguntan mi edad, es justamente yo hago ese cálculo. El día que he nacido hasta el día de hoy, y ese es un número. Pero no necesariamente hay solamente un tipo de edad. Esa es la edad cronológica, pero nosotros sabemos que hay otras edades. Por ejemplo, la edad biológica, ¿no? O en este caso, por ejemplo, la edad del cerebro. También hay, por ejemplo, la edad social. Sabemos que también hay edad mental. Entonces, en este caso, la ciencia se estaba dando cuenta de manera bastante sorprendente que estas prácticas meditativas tenían un efecto transformador en nuestras redes neuronales, ¿no? Y esto viene de la mano justamente con los últimos descubrimientos de la ciencia que hablan de la neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad? Justamente esa facilidad que nosotros mismos tenemos internamente para transformarnos. O sea, quiere decir que nosotros podemos transformar nuestra mente, nosotros podemos transformar nuestro cuerpo. Lo podemos ver, por ejemplo, una referencia muy sencilla. Ustedes han visto a los nadadores, ¿no? Hace poquito, bueno, estamos en las Olimpiadas. ¿Cómo es el cuerpo de un nadador? ¿No? Ha transformado justamente sus músculos. Igualmente, nosotros, realizando ciertas prácticas, podemos transformar nuestra mente. Y esto, si ustedes ven en el cuadro de la izquierda, vemos de manera exponencial cómo las investigaciones en realidad, en referencia a las prácticas meditativas, se ha incrementado de manera exponencial. Y uno justamente de los programas más conocidos y también más investigados es el MBCR o REVAP. En siglas en inglés y en siglas en castellano, que es la, digamos, Mindfulness Based Stress Reduction o reducción del estrés basado en la atención plena. Que ya sabemos que atención plena es lo mismo que Mindfulness. Entonces es un programa diseñado que justamente Jon Kabat-Zinn lo creó de 8 semanas, en donde se forma, se explica, se psicoeduca a los participantes en incorporar en su vida cotidiana estas prácticas meditativas de la mano con el yoga o con algunos movimientos conscientes. Entonces, durante estas 8 semanas, las personas van aprendiendo estas nuevas prácticas y se ha comprobado en investigaciones pre y post que hay una diferencia, digamos, sustancial en la reducción, básicamente, del estrés y también un poquito contando la historia de cómo se creó este programa, es que Jon Kabat-Zinn en la clínica del Massachusetts acogió a aquellas personas que salían un poco del sistema médico, es decir, que como que entre comillas ya no tenían, digamos, la ciencia, otras alternativas para las mejoras en su salud. Él los acogió, formó grupos y justamente durante algunas semanas les fue impartiendo este tipo de prácticas, ¿no? Y en estos estudios comprobaron efectivamente que estos resultados
Por ejemplo, respecto a alguna sintomatología, disminuía sustancialmente, inclusive un 40%, y que en estudios longitudinales posteriormente, estos efectos se podrían perdurar durante algunos años, ¿no? Entonces, hasta acá les he querido yo justamente mostrar, ejemplificar cuán importante es que nosotros podamos incorporar estas prácticas meditativas eh, que están a la mano y que no necesariamente podrían, digamos, participar de estos programas, pero sí podrían desde ya, por ejemplo, desde hoy día, cuando les enseño al final una pequeñita práctica, cómo poder incorporarlo en su vida cotidiana, ¿no? Pueden incorporar estas prácticas con unos minutos al día, ya sea según lo que les acomode, en la mañana, en la tarde o en la noche, empezar por unos 5 minutos y gradualmente ir incrementando. Porque sí, digamos, lo que se necesita en este tipo de programas del MBCR es el compromiso de la persona a practicar todos los días un promedio de 45 minutos diarios de meditación, 6 veces por lo menos a la semana, ¿no? Y lo que les estoy diciendo de Minjur es que estos resultados, definitivamente la transformación o la neuroplasticidad que ha podido, digamos, comprobarse en el cerebro, en la mente de estos meditadores, es que no son producto de una práctica, digamos, intermitente, sino más bien de una práctica permanente de buen tiempo, ¿no? De unos 45 minutos por lo menos al día. Entonces, hemos hablado acerca de lo que es el mindfulness, lo que es la atención plena, lo que significa la validación por la ciencia de estos programas y cuánto nos transforma nuestra mente. Entonces, tenemos que conocer realmente ahora cómo es nuestra mente. Nuestra mente es maravillosa. ¿Por qué? Porque nos permite razonar, planificar, imaginar, crear, hacer tantas cosas maravillosas, ¿no? Por ejemplo, acá vemos imágenes de las maravillas que la mente humana ha hecho, ¿no? A lo largo de la historia y en la actualidad también, ¿no? Por ejemplo, la robótica, la tecnología. Ahorita mismo, por ejemplo, podemos comprobar y evidenciar. Yo estoy en un lugar X y por el otro lado me están viendo, me están escuchando, ¿no? Esa es una obra de la creatividad humana. Y también, definitivamente, la ciencia, que la podemos, digamos, evidenciar esos avances ahorita, por ejemplo, con la vacuna. Para quienes creemos en la ciencia, pues la vacuna nos ha dado tranquilidad y paz a muchos, porque sabemos que al tener nuestra vacuna ya estamos de alguna manera un poco liberados de algunos efectos que podían tener ya, digamos, fatales si no la teníamos, ¿no es cierto? Entonces vemos que la mente humana es maravillosa, nos permite crear, imaginar, ¿no? Ese es el lado, como yo les explico, un lado de la moneda. Ahora vamos a ver el siguiente, por favor. ¿Cuál es el siguiente lado de la moneda? La siguiente cara de la moneda, ¿no? El elevado costo emocional que también se nos presenta producto justamente de la característica inherente a nuestra mente, ¿no? Porque nuestra mente es errante. ¿Qué quiere decir? De que nosotros pensamos o tenemos producción de muchos pensamientos independientemente de los estímulos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, eso puede tener un lado positivo, también puede tener un costo emocional. Por ejemplo, supongamos que tenemos una entrevista de trabajo, ¿no? Hoy que estamos domingo, mañana es la entrevista y desde hoy día domingo ya estoy pensando a ver cómo tendría que ser, qué tengo que contestar, cómo puedo hacer para, pues, que me contraten, qué tendría que decir, tengo que escoger. Bueno, mi mente va volando y no estamos todavía en la entrevista. Llega el lunes, mañana. La entrevista dura, no sé, 20 minutos, a lo mucho, supongamos, ¿no? Pero capaz yo me quedo pensando y dándole vueltas a esa situación, no solamente el lunes, sino el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, un mes puede estar dándole vueltas de cómo debí de ser, qué es lo que
debí decir y qué es lo que no debí decir. Y toda esa imaginación, digamos, esa avalancha de pensamientos tiene un elevado costo porque me consumen mi energía mental. Sabemos que nuestra mente necesita o utiliza básicamente el 25% de nuestra energía total. Imagínense, nuestro cerebro, 1,3 kilos, 1,4 kilos, necesita la cuarta parte de energía de todo nuestro organismo, ¿no? Para pensar, para razonar, para crear. Por eso que a veces nos podemos sentir agotados y decimos, ¿por qué me siento agotada si ni siquiera he hecho ninguna actividad física? Bueno, porque mi mente ha sido muy productiva y seguramente que he estado pensando en cosas que ya sucedieron o en cosas que van a venir, pero no, pero ahí hay un desgaste, ¿no? Y conectándolo justamente con las prácticas meditativas, con el mindfulness, más bien lo que esta práctica me invita a hacer es dejar de lado ese tipo de pensamientos y más bien centrarme en el aquí y en el ahora, en el presente. Ahora, todo eso definitivamente nos va a generar estrés. ¿Cómo así esta situación, por ejemplo, de la entrevista, el ejemplo que les he puesto, ¿no? De la entrevista no va a generar en mí una sensación de, digamos, de estar a la expectativa, qué es lo que va a pasar, me contratarán, no me contratarán, hice bien, hice mal, qué pensarán. Todo ese tipo de sensaciones, pensamientos, pues definitivamente van a tener una repercusión muchas veces negativa en nuestro organismo. Algunos autores nos hablan que hay un estrés, digamos, positivo y un estrés negativo. Yo les puedo hablar, por ejemplo, que hay un estrés que es adaptativo, que me va a servir y a lo largo de nuestra evolución nos ha sido de utilidad, por ejemplo, para sobrevivir, ¿no? Para enfrentar esos peligros, esas situaciones de amenaza, ¿no? Pero también hay el estrés crónico, aquel que lo vamos a ir, digamos, no tiene un inicio y un fin, sino tiene una continuidad. Y ese justamente es el más dañino. Según este autor, Lazarus, el que nos dice que es el estrés, ¿no? Que es el resultado justamente de la relación entre el individuo y el entorno. Quiere decir que hay una conexión entre mi sentir y lo que yo veo en el exterior, que va a depender solamente de esa relación. ¿Por qué? Porque quizás para otras personas esa misma realidad no le va a ocasionar estrés. Y eso creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, la percepción con la que nosotros veamos ciertas situaciones, no debemos de asumir que es la misma percepción que tienen las demás personas. Porque yo sienta amenazante tal o cual situación, no significa que todos la van a sentir igual, ¿no? Entonces, es el resultado de esta relación entre el individuo y el entorno. Pero digamos, va a generarse el estrés cuando esta evaluación que yo hago, ¿no? La considero amenazante y que yo considero que definitivamente excede al manejo que yo pueda tener, a mis recursos. Y por lo tanto, si algo excede a lo que yo pueda manejar, me pone en peligro y me voy a sentir pues incómoda, me voy a sentir en malestar, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la idea? Si nosotros nos imaginamos un poquito esta definición que tiene del estrés Lazarus, podemos imaginarnos una balanza, en donde en uno de los platillos están estas situaciones amenazantes que están, pues, digamos, desbordadas y nuestros recursos son menores. Por lo tanto, está en desequilibrio. ¿Cuál sería la solución? Que nosotros justamente estos recursos, ¿no? Los incrementemos para que esté de manera equilibrada justamente con estas amenazas, con estas situaciones. Y una de las herramientas, una de las formas que nosotros podemos justamente utilizar para mantener o retornar a este equilibrio es el uso de las prácticas meditativas, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver en esta imagen, ¿no? Que hay un estresor y frente a estas situaciones, como yo les había comentado, prácticamente
nosotros reaccionamos, tenemos reacciones automáticas, ¿no? Entonces, es como un causa-efecto inmediato. Pero, ¿qué pasa si nosotros realizamos las prácticas meditativas? Entonces, siempre va a estar este estresor porque no lo vamos a cambiar. Es como que la pandemia está ahí, ¿no? No, y quizás a nosotros no nos es posible modificar esa pandemia. La tenemos ya más de un año y meses. Ya nos vamos a ir por los 2 años, ¿no? Entonces, está este estresor. Pero ¿qué pasa si yo realizo estas prácticas meditativas? Va a haber un espacio que me va a facilitar a mí ser consciente y no tener una visión sesgada o una reacción inmediata frente a esta situación. Y por lo tanto, voy a tener no solamente una respuesta diferente, sino como un abanico de posibilidades que hacer. ¿Por qué? Porque estoy siendo consciente y me estoy permitiéndome ver las cosas de otra manera. Porque cuando yo reacciono es porque simplemente veo que hay una única forma de reaccionar. Pero una respuesta es mucho más elaborada, mucho más razonada, mucho más pensada, porque yo ya me he dado el tiempo, este tiempo que me va a facilitar las prácticas meditativas, a no reaccionar inmediatamente, o sea, a no ser impulsiva, sino de que va a haber una mediación que me va a facilitar ver las cosas con otra mirada, ¿no? Otra forma de ver esta situación. Y eso, si bien es cierto, quizás no va a cambiar este estresor, pero sí va a cambiar mi perspectiva de ver la situación, ¿no? Y eso va a implicar o va a tener un efecto definitivamente como de una pausa que a mí me va a dar mucha más calma, mucha más tranquilidad. Y eso definitivamente muchas personas a lo largo de la historia, creo que hemos sido testigos de por qué algunos personajes frente a situaciones como por ejemplo guerras o, no sé, ahorita se me ocurre, los campos de concentración, tuvieron una visión diferente, no cambiaron la situación, pero sí vivieron con mayor tranquilidad, con mayor calma o con mayor paz, ¿no? Entonces, es dependiendo de cuáles son los recursos que nosotros tenemos para cambiar esa mirada, ¿no? Y entonces acaba un poquito el ejercicio práctico, ¿no? Comentarles, yo les he hablado de las prácticas meditativas, y bueno, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo son que se hacen? ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, al igual que para que, digamos, crezca una semilla en una maceta, tienen que haber condiciones, ¿no es cierto? Para que crezca esa semillita, tiene que tener, pues, agua, una tierra con abono, luz, aire, en fin, N cosas. Igual, entonces, si yo quiero ir siendo consciente de lo que está pasando, porque sé que el automático es lo contrario y no me ayuda, entonces con estas prácticas yo voy a ir transformando mi forma de ser a ser más consciente de mí mismo, de mi cuerpo, de mi mente y también de mi entorno. ¿Cómo se puede hacer? En cualquier lugar, ¿no? Puede ser digamos, recostada en el piso, puede ser sentado en una silla, como es la imagen, o puede ser también en la postura de loto, o también puede ser caminando. En esta ocasión yo les voy a dar algunas pautas muy específicas de una práctica meditativa sentados, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es acomodarme. Primero buscar, sí, un espacio en donde no haya mucha bulla o muchos distractores, ¿no? Entonces, para eso buscaré en mi casa un lugar, un momento también, unas horas más apropiadas, y voy a acomodarme con los pies conectados en el piso, las plantas de mis pies, sentir un poco la postura, cuáles son los puntos de apoyo. ¿Qué hago con los brazos? Los pongo en mi regazo, ya sea con las palmas para arriba o las palmas para abajo. La columna la mantengo derecha y me imagino que tengo como un hilito que me sostiene del cielo, ¿no? Entonces, esa es la postura, digamos, ideal
que no va a ser ni muy relajada ni muy tensa. Y lo único que podría, digamos, como un ejercicio inicial, empezar a eh, tomar conciencia de mi postura y también empezar a conectarme, por ejemplo, con mi respiración. Entonces, me concentro, tengo como el foco atencional, mi respiración, siento cómo ingresa, por ejemplo, el aire por mi nariz, por mis fosas nasales, ¿no? Eh, como las cualidades, las características del aire, si está muy frío, si está tibiecito, cuánto tiempo me demoro, cuántos segundos en inhalar, en retener el aire, en expulsarlo. Y solamente me dedico mi atención a focalizarme en mi respiración. Y es muy probable que en esos minutitos vengan pues pensamientos, porque ya hemos hablado que nuestra mente pues vuela, ¿no? Si constantemente es una mente muy activa, ¿no? Y se va con pensamientos del pasado o del futuro, ¿no? Lo único que tengo que hacer es reconocer que tengo que volver a mi foco atencional, que en este caso es mi respiración. Entonces, si aparece, por ejemplo, ahí un pensamiento, lo observo y retorno a mi respiración, nada más, ¿no? Entonces, esta práctica, si la realizo yo inicialmente por unos minutos diarios y después voy aumentando la cantidad de tiempo, me va a ayudar justamente a conectarme y a ser más consciente, porque es un regalo que estoy yo dándole a mi cuerpo y a mí misma, porque me va a facilitar el conocerme, cómo soy, qué características tengo, eh, y voy a ir construyendo justamente lo que les había comentado, este arte de ser consciente, porque el ser consciente nos va a llevar a los cambios. Cuando no somos conscientes, definitivamente no podemos cambiar algo que no soy consciente, ¿no? Entonces, estas prácticas meditativas, poquito a poquito, van a ir construyendo esa conciencia, ¿no? Y va a transformarme. Y ya vemos todos los efectos positivos que tienen a nivel fisiológico y también que me pueden ayudar justamente a ver las cosas o las situaciones con otra actitud y no tener simplemente una reacción, sino básicamente una respuesta quizás más calmada, más reflexiva, más pensada y me va a ayudar de manera integral a mi vida cotidiana, el día a día. Esta es la práctica que yo les hablaba, que es formal, entre comillas, ¿no? Porque como que creo un ambiente, un espacio para que yo tenga esos minutos dedicados a esta práctica. Pero también les había hablado de las prácticas informales. Entonces ya tenemos estos dos grupos, las prácticas formales y las prácticas informales, que puedo hacerlo inclusive cuando, no sé, por ejemplo, hago jardinería, supongamos, ¿no? Me dedico enteramente, mi foco atencional es justamente ese momento y le dedico el 100% de atención a estar presente a esa situación, al igual que lo podría hacer, por ejemplo, con la alimentación, ¿no? A veces, cuando hemos escuchado que las personas ni siquiera saborean la comida porque simplemente es como algo estar en automático, ¿no? Sin permitirme, digamos, disfrutarla, ¿no? Disfrutar de ese momento. Entonces, este es un ejemplo muy puntual que a partir de ahora ustedes justamente lo podrían realizar. Y claro, también queda la posibilidad abierta que cuando ustedes vayan descubriendo, porque de eso se trata, ¿no? Que uno vaya descubriendo cuáles son los efectos, ¿no? De que yo voy a ir construyendo a lo largo de los días, de las semanas y de los meses. Porque los ejemplos que les he dado de estas transformaciones maravillosas que he comprobado la ciencia, pues son producto también de un compromiso de las personas y de estructurar este hábito, ¿no? Y bueno, ¿no? Entonces, para ir cerrando,
Algún famoso dijo lo siguiente, ¿no? Con la práctica de mindfulness aprendemos a navegar en la vida como buenos marineros. ¿Y qué es un buen marinero? ¿No? Es aquel que sabe que no puede cambiar el clima, ¿no? Que el clima va a depender de otras situaciones, pero que sí tiene, digamos, los recursos, las competencias, va aprendiendo para hacer justamente frente a estos temporales, a estas situaciones difíciles que sabemos que a todos en la vida se nos van a presentar. Eso sería todo. Muchas gracias. Les agradezco muchísimo. Nos quedamos hasta acá y bueno, será hasta la próxima oportunidad. Que les vaya muy bien.